Jean-Marie de la Suze dijo alguna vez: una madre no nace, se hace. Y esto nos recuerda la afirmación de Simone de Beauvoir en su libro El otro sexo, cuando dijo: una mujer no nace, sino se hace. Por supuesto que después vino Betty Friedan en su mística de la feminidad y afirmó que en efecto la mujer es un constructo social, si la función de la mujer es como una construcción social que los medios de comunicación realizan y construyen. Qué increíble, ¿no? Ella decía que en los años 50, en los años 60, se le vendían a la mujer electrodomésticos de lujo para que ella pudiera sentirse como la reina de aquel confortable campo de concentración del hogar. Queda en cuestión, ¿no?, también hoy, pero esto sería motivo de otra charla, si la mujer hoy no está en el confortable campo de concentración laboral. La maternidad, por supuesto, en la especie humana excede el hecho biológico y llega y es problemática y es problema de investigación, objeto de investigación en la sociología, en la psicología, en la cultura, ¿verdad?, en la historia, ¿verdad?, es tan importante. Se ha descubierto hoy en día que la maternidad forma parte del desarrollo psicobiológico de la mujer. Qué cosa interesante, ¿eh? Forma parte de todo un amplio desarrollo. Entonces esta afirmación de Jean-Marie de la Suze nos lleva a pensar, y de hecho hay mucha investigación al respecto, que el instinto materno no existe. Ella lógicamente no le atribuía la existencia de un instinto materno a la publicidad, pero sí se lo atribuía de pronto al ámbito de la familia. Y entonces el instinto materno no existe porque se desarrolla en la constelación madre, abuela, hija. Qué importante esta constelación, ¿verdad? El instinto, lo que existe es un instinto a la reproducción de la especie, a la supervivencia, a través del impulso sexual. Sin duda, lo que tenemos es esta necesidad de reproducirnos. Pero el instinto materno se desarrolla entonces en la constelación madre, abuela, hija. Qué importante que tengamos en cuenta esto. Por lo tanto, como conclusión, decimos que el destino de la maternidad depende de un núcleo central, que es la identificación con la propia madre. Si hemos tenido una madre que fue nodriza, que nos apoyó, que desarrolló el apego, la teoría del apego de Bauer, que yo le he hablado bastante, veremos que en efecto esa madre va a favorecer una maternidad en la hija de la misma característica. Si es una madre que realmente la ha privado de ese afecto y de esa necesidad que los niños durante los años fundacionales, los primeros 6 años de la vida tienen, si la ha privado al niño de eso, sin duda, que el niño va a ser, o la niña, mejor dicho, cuando sea madre, sin duda no va a poder desarrollar ese instinto materno. Esto nos lleva a ver que existe una diferencia entre maternidad y maternaje. Y esto es una novedad, ¿no? Normalmente no se sabe. La diferencia es que la maternidad es un acontecimiento biológico, vale decir, es el parto. ¿Se recuerdan que hablábamos de Margaret Moller, la conferencia anterior, y decíamos que durante el desarrollo del niño, ella reconoce 2 etapas: el nacimiento biológico y el nacimiento psicológico? Pues esto coincide con el nacimiento psicológico del hijo, vale decir, la maternidad como acontecimiento biológico. Ahora, el maternaje, que es cualidad maternal o maternalización, puede desarrollarse o no, forma parte del proceso psicológico de la maternidad, del proceso psicoafectivo, que se puede desarrollar o no, que la madre puede ser madre, pero no tener este maternaje y esta inclinación, lo que nosotros, entre comillas, llamamos instinto materno. ¿Cuál es el camino hacia el desarrollo del maternaje? Y vemos que tiene una serie de vicisitudes muy complejas, que comienzan en la pubertad, sigue con la fecundidad, embarazo, parto,
lactancia, crianza. Y finalmente, esto es muy importante, que es la separación de los hijos. No hablamos de eso, ¿no? Es como que los hijos son eternos y los hijos realmente nos pertenecen, ¿no? Y entonces no se tienen que separar, pero en un punto se separan. Claro que para que la pubertad, la fecundidad y todas las etapas subsiguientes realmente sean efectivas, esta niña ha tenido que ser, y fíjense qué interesante el dibujito, ha tenido que ser amada por su propia madre. En la antigüedad ustedes saben que no se conocía la palabra maternidad. Solo se conocía la función materna. Se conocía ampliamente en los mitos y en las consideraciones de la medicina, en las consideraciones de la filosofía, pero no se hablaba de maternidad. La palabra maternidad o maternitas en latín, porque esto no se conocía ni en griego ni en latín, aparece en el siglo XII, justamente en una época feudal en que la Iglesia necesitaba encontrar una palabra simétrica para paternitas, para de esa manera designar la actividad o la función de la Iglesia, en la época en que estaba realmente en auge el culto de Notre Dame. La función materna en la historia, bueno, sabemos que en la prehistoria hubo un gran culto a la diosa madre. Estas son una de las estatuillas que se han visto en los albores del arcaico, esos pechos grandes, ese cuerpo grande, la madre nutricia. En esta época del arcaico, la mujer era representante de la naturaleza. Los hombres no sabían, no conocían su papel importante en la fecundación del hijo. No hacían la relación entre el acto sexual y el embarazo 9 meses después. Y veían que la mujer daba frutos de su vientre, como la tierra da frutos, árboles, plantas, flores. Entonces decían, es una diosa, es representante de la naturaleza, y nosotros teníamos entonces ese estatus divino. Durante esta época se generó la primera revolución pacífica de la historia, la revolución agrícola, la revolución agrícola. A tal punto que fue tan pacífica esta época de la historia que muchos teóricos comenzaron a desarrollar la teoría del matriarcado, ¿no? Como una época en donde la madre, la mujer reinaba, le daba a su hijo menor la capacidad para ingerir en la educación de los hijos y se vivía en paz. Pero luego vinieron tribus indoeuropeas y, lógicamente, al ver estas poblaciones prósperas, las tomaron para sí, eran tribus bárbaras, y por supuesto lo que ocurrió fue el comienzo de las guerras, porque en la época del matriarcado no existían las guerras. Las guerras, digamos, que forman parte de la aparición del masculino en la historia. En el mundo griego la función materna ya estaba totalmente desmitificada, ¿verdad? Ustedes saben que el mundo griego era un mundo patriarcal, porque las hordas que invadieron aquellas comunidades agrícolas establecieron el patriarcado. Y entonces vemos que en la iconografía griega, cuando hablamos del parto, lo que se ve es Zeus, el dios del Olimpo, pariendo a Atenea, que era, fíjate que Atenea paría de la cabeza de él en contraposición con las tinieblas del útero, ¿no? Como dando a entender la claridad de la cabeza, y como que nosotras no éramos importantes para esa función. Fíjense que Atenea, ¿no?, en la mitología es una diosa virgen que rechaza el amor, el matrimonio, el embarazo, y era la única capaz de medirse con la inteligencia del hombre, a tal punto que en su túnica tenía la figura de la medusa, que simbolizaba el rechazo a cualquier clase de unión sexual. Por eso era una diosa virgen en la concepción de los griegos. En Roma, bueno, Roma en realidad tomó mucho del mundo griego, pero la función materna fue subsumida bajo el pater familias. Se tomó mucho del mundo griego, pero realizó toda una serie de leyes en torno a la función materna, ubicándola dentro del seno de la familia, ¿verdad? Es decir, que era el que reinaba en ese momento, porque por supuesto era expresión del patriarcado, ¿verdad? En la época feudal
La maternidad es asunto de mujeres con excepción de la Madre de Dios. Hubo prohibición de infanticidio, y aquí vemos, ¿no? Las mujeres mataban a sus hijos cuando nacían. Ritos complejos del parto aparecen. Vale decir que comienza a ser ayudada la mujer parturienta con una serie de elementos que antes no se conocían. Aquí en Roma, ¿no? El que le daba vida al hijo era el padre. Las parteras estaban en torno a la madre parturienta. Una de ellas, cuando salía el hijo, lo tomaba y lo dejaba en el piso. Y el padre, el pater familias, es el que lo integraba a la familia o no. Porque si decidía que ese hijo no era de la familia, se lo abandonaba para su muerte. Es decir, la madre no tenía ningún tipo de injerencia en esto, ni ningún tipo de opinión. Acá, en la época feudal, la mujer sigue, por supuesto, subsumida bajo el hombre, pero vemos que ocurre en Francia, ¿no? En toda la parte rural de Francia, hasta 1556, una posición del padre interesante. Se habla de empollar, que era la función del padre. Se acostaba al lado de la madre y sufría los mismos dolores del parto. Algo increíble, ¿verdad? Y entonces cuando el hijo salía, a veces la ayudaba con sus brazos fuertes, porque por ahí parían en las pajas de un establo, ¿verdad? Entonces la ayudaba con sus brazos fuertes y lo recibía el hijo, se sacaba en muchas regiones la camisa y lo arropaba. ¿Para qué? Para que el hijo, además de los olores de la madre, tenga el olor del padre. Para que ejerza la primera separación entre la madre y el hijo. Y ustedes recuerdan en la conferencia anterior que hablamos justamente de la función paterna, ¿verdad? Esta cosa de corte de la madre, la simbiosis entre el hijo y la mujer. En el siglo de las luces, bueno, hay una glorificación de la maternidad a través del libro de Rousseau. Rousseau escribió el Emilio, ¿no? Y en el primer libro hablaba justamente de... y fue un apóstol de la maternidad, de la lactancia materna, ¿no? Porque él decía, no por una cuestión política, sino por una cuestión netamente afectiva, ¿no? La leche materna era importante. Y también Marx, que fue quien dijo que había que glorificar y llevarla a un estatus superior, casi religioso, a la mujer, ¿verdad? Eso sucede porque estaban en una hecatombe de los lactantes, ¿no? Había peligro de despoblación, y entonces el cuerpo de la mujer femenino se transformó en la matriz del cuerpo social. En la posmodernidad tenemos la maternidad electiva, ya desacralizada, ¿verdad? La posmodernidad y la era postindustrial también ha destruido la noción sagrada de la maternidad, sin duda. Esto es debido a los estados de bienestar de los países súper desarrollados, ¿verdad? Y también a todos los avances de la biología, en que hoy la mujer ya se encuentra pensando la maternidad como algo inconveniente para el desarrollo de su profesión, ¿verdad? Y entonces estamos viendo una mujer que trabaja, como vemos aquí, al mismo tiempo tiene su niño. Digamos que a las tareas ancestrales de la mujer ahora se suman unas tareas sociales importantes, ¿verdad? Muy importantes. En el siglo de las luces, Mary Wollstonecraft dijo algo interesante, ¿no? La maternidad es una tarea cívica, porque en efecto podemos estar criando a los presidentes, el futuro científico, ¿no? Y entonces es una tarea cívica y por lo tanto, como tal, la mujer puede desarrollarse en política. Mary Wollstonecraft fue realmente una feminista moderada, porque ella admitía las diferencias entre varones y mujeres, ¿verdad? Pero quería exaltar ese aspecto en la mujer. Quiere decir que la madre, ¿no? Ustedes saben que viene del latín mater, que significa materia y significa sustancia primera con la que están conformadas todas las cosas. A su vez, mujer quiere significar en latín madre de todos los mortales. Quiere decir que el principio generador de toda vida se encarna en la mujer, ¿no? Y las mujeres tenemos que mantener en alto esta capacidad de dar a luz, por supuesto, tratando de ser exitosas nosotras,
pero hay un periodo fundamental en la historia del niño, de nuestro hijo, que es entre el nacimiento y los 6 años, es un periodo fundacional en el cual necesita la madre y necesita al padre, pero necesita más que nada a la madre los primeros 3 años. Es importante que repensemos a la luz de todo esto la maternidad nuevamente.